14 de febrero del año 2000. Día de San Valentín. Shelby, Carolina del Norte. Una pequeña ciudad rural en el sur de Estados Unidos. Un lugar donde todos se conocen. Donde los vecinos cuidan de los hijos de los demás. Donde el crimen es algo que solo se ve en las noticias de ciudades lejanas. Esa madrugada, mientras el mundo dormía, algo inexplicable sucedió. Una niña de 9 años se levantó de su cama. Empacó su mochila con ropa y objetos personales. Salió de su casa en medio de una tormenta brutal. Lluvia torrencial, vientos helados, oscuridad absoluta. Y comenzó a caminar por la carretera. Sola, a las 4 de la mañana, en dirección contraria a su escuela, en dirección contraria a cualquier lugar que tuviera sentido. 2 conductores la vieron caminando por la autopista. Uno de ellos se detuvo, preocupado por la pequeña figura bajo la lluvia, pero cuando intentó acercarse, la niña corrió hacia el bosque y desapareció. Nunca más fue vista con vida. Su nombre era Asha Hakila Degree. La llamaban la dulzura de Shelby. Y su desaparición se convertiría en uno de los misterios más perturbadores, más inexplicables y más desgarradores de la historia criminal de Estados Unidos. Un misterio que durante 25 años no tuvo respuestas. Un misterio que desafió toda lógica. Porque nada tenía sentido. ¿Por qué una niña tímida, temerosa de la oscuridad y de las tormentas, saldría voluntariamente de su casa en medio de la noche más tormentosa del año? ¿A dónde iba? ¿Con quién iba a encontrarse? ¿Qué secreto guardaba que la hizo tomar esa decisión fatal? Y lo más importante, ¿qué le sucedió después de que desapareció en aquel bosque? Esta es la historia de Asha Degree. Una historia que finalmente, después de un cuarto de siglo, está comenzando a revelar sus oscuros secretos. Quédate hasta el final, que al final encontraremos las fallas que tuvo este caso al ser investigado, y revelaremos finalmente lo que pasó. Antes de iniciar, dale like y suscríbete a este canal para enterarte de más descubrimientos como este. Para entender la desaparición de Asha Degree, primero debemos conocer a la niña. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? ¿Qué tipo de persona era? Porque solo entendiendo a Asha podemos comprender por qué su desaparición es tan absolutamente desconcertante. Asha Hakila Degree nació el 5 de agosto de 1990 en Shelby, Carolina del Norte. Sus padres eran Harold y Ikilla Degree, una pareja trabajadora de clase media que se había casado el 14 de febrero de 1988, día de San Valentín, el mismo día en que, 12 años después, perderían a su hija. Harold trabajaba como cargador de muelle en Pittsburgh Plate Glass, una fábrica de vidrio. Trabajaba turnos nocturnos, lo que significaba que a menudo llegaba a casa después de medianoche. Ikilla trabajaba en Kawai America Manufacturing, una fábrica de pianos. Ambos padres trabajaban duro para darles una buena vida a sus hijos. Antes de Asha, Harold e Ikilla tuvieron a O'Brien en 1989. O'Brien tenía solo 11 meses más que Asha. Los 2 hermanos eran inseparables. Compartían habitación, compartían secretos, compartían una infancia que, por todos los indicios, era feliz y estable. La familia vivía en una casa en Oakcrest Drive, en una subdivisión residencial al norte de Shelby. Era una zona rural, tranquila, donde las familias se conocían desde hacía generaciones. Los Degree eran una familia profundamente religiosa. Asistían regularmente a la iglesia. La vida de Asha y O'Brien giraba alrededor de 3 pilares: la familia extendida, la iglesia y la escuela. Harold e Ikilla eran padres protectores, quizás más protectores que la mayoría. No tenían computadora en la casa. En una época en que Internet comenzaba a popularizarse, los Degree
decidieron no exponerse a ese riesgo. Y Quilla recordaría años después que cada vez que encendía la televisión, había alguna historia sobre un depredador que había atraído a un niño por Internet. No iban a permitir que eso les sucediera a sus hijos. Los niños no tenían permitido hablar con extraños. No tenían permitido ir a casas de amigos sin supervisión. Su mundo era pequeño y controlado. Pero dentro de ese mundo, Asha era feliz. Era una niña inteligente. Sobresalía en matemáticas y ciencias. Le encantaba leer. Era estudiante de 4º grado en la escuela primaria Falston Elementary. Cada mañana, su hermano O'Brien la acompañaba hasta su salón de clases. Era una rutina que nunca rompían. Asha también era atlética. Jugaba basquetbol en el equipo de su escuela, las Little Misses. Era la base del equipo. Una posición que requiere liderazgo, visión de juego y toma de decisiones rápidas. Pero a pesar de su talento atlético, Asha era profundamente tímida. Le costaba hablar con personas que no conocía. Se sentía incómoda en situaciones nuevas. Era lo que algunos llamarían una niña cautelosa. Y tenía miedos. Miedos que son importantes para entender lo que sucedería después. Asha le tenía miedo a la oscuridad. Asha le tenía miedo a los perros. Y Asha le tenía un miedo terrible a las tormentas. Cuando había truenos y relámpagos, Asha buscaba refugio con sus padres o su hermano. No le gustaba estar sola cuando el cielo rugía. Esta es la niña que, según la versión oficial, decidió salir de su casa a las 3 o 4 de la madrugada, en medio de una de las peores tormentas del año, para caminar sola por una carretera oscura. ¿Tiene sentido? No. No tiene ningún sentido. Y ese es el corazón del misterio de Asha Degree. Para entender lo que sucedió la noche del 13 de febrero del 2000, debemos retroceder unos días. El viernes 11 de febrero, las escuelas del condado de Cleveland estaban cerradas. Era un fin de semana largo de 3 días. Harold e Iquilla todavía tenían que trabajar, así que Asha y O'Brien pasaron el día en casa de su tía, que vivía en el mismo vecindario. Esa tarde, los niños fueron a su práctica de básquetbol en la escuela. El sábado 12 de febrero, Asha jugó su primer partido de la temporada con las Little Misses. Fue un día importante para ella, pero las cosas no salieron como esperaba. Asha cometió varias faltas durante el partido, tantas que fue expulsada del juego, fouled out, como dicen en inglés, y su equipo perdió. Sus padres recordarían después que Asha estaba devastada. Lloró junto con sus compañeras de equipo después del partido. Para una niña de 9 años, perder su primer juego de la temporada era un golpe duro. Pero según sus padres, Asha pareció recuperarse rápidamente. Más tarde ese mismo día, fue a ver el partido de su hermano O'Brien. Lo animó desde las gradas. Parecía haber superado la decepción. El domingo 13 de febrero fue un día típico para la familia Degree. Fueron a la iglesia por la mañana. Después visitaron a la tía y la abuela de los niños. Pasaron tiempo en familia. Todo parecía normal. Alrededor de las 8 de la noche, la familia regresó a casa. Los niños fueron enviados a la cama. Asha y O'Brien compartían una habitación. Tenían camas separadas, pero dormían en el mismo espacio. Como siempre. Lo que sucedió después de las 8 de la noche es donde la historia comienza a volverse extraña. Aproximadamente a las 9 de la noche, un auto chocó contra un poste de electricidad cerca del vecindario de los Degree. El impacto causó un apagón en toda la zona. Las luces se apagaron. La calefacción dejó de funcionar. La casa quedó sumida en la oscuridad. Iquilla había planeado bañar a los niños antes de dormir, pero con el apagón decidió posponerlo. Los despertaría temprano a la mañana siguiente para que se bañaran antes de ir a la escuela. Los niños se fueron a dormir sin su baño nocturno.
Todo estaba oscuro. Todo estaba en silencio. Y afuera, una tormenta comenzaba a formarse. Harold Degree trabajaba el turno nocturno ese domingo. Regresó a casa alrededor de la medianoche, ya entrando el lunes 14 de febrero, día de San Valentín, el aniversario de bodas de él y su esposa. Cuando llegó a casa, notó que la electricidad había regresado. El reloj marcaba aproximadamente las 12:30 de la madrugada. Harold fue a revisar a sus hijos. Abrió la puerta de la habitación que compartían Asha y O'Brien. Ambos estaban dormidos en sus camas. Todo parecía normal. Según algunos reportes, Harold salió brevemente a comprar dulces de San Valentín para su esposa. Según otros, simplemente se quedó viendo televisión. Lo que es seguro es que alrededor de las 2:30 de la madrugada, Harold volvió a revisar a los niños. Una vez más, ambos estaban dormidos. Asha estaba en su cama. O'Brien estaba en la suya. Harold se fue a dormir. Todo estaba bien. O eso parecía. En algún momento después de las 2:30 de la madrugada, O'Brien escuchó algo. El sonido de la cama de su hermana crujiendo. Un chirrido. O'Brien asumió que Asha simplemente se estaba moviendo en su sueño, o quizás se había levantado para ir al baño. No le dio importancia. No se volteó a mirar. Volvió a dormirse. Ese pequeño ruido, ese chirrido de la cama, fue el último indicio de vida de Asha Degree que alguien de su familia escucharía. A las 5:45 de la mañana, Iquilla se despertó. Tenía que preparar a los niños para la escuela. Recordó que no se habían bañado la noche anterior debido al apagón. Fue al baño y comenzó a llenar la bañera. A las 6:30 de la mañana, Iquilla abrió la puerta de la habitación de los niños para despertarlos. O'Brien estaba en su cama, bajo las cobijas, como siempre. Pero la cama de Asha estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas. Su hija no estaba. Iquilla buscó en la casa, en el baño, en la cocina, en la sala, en los autos de la familia. Nada. Asha no estaba en ningún lugar. Despertó a Harold. Le dijo que no podía encontrar a su hija. Harold pensó que quizás Asha había ido a casa de su abuela, que vivía al otro lado de la calle. Iquilla llamó. Su cuñada contestó. Asha no estaba ahí. En ese momento, Iquilla entró en pánico. Salió corriendo de la casa. Escuchó un auto en la casa del vecino. Se puso los zapatos y corrió afuera, gritando el nombre de su hija. Asha, Asha, Asha. No hubo respuesta. Iquilla llamó a su madre. Su madre le dijo que llamara a la policía inmediatamente. A las 6:40 de la mañana, los primeros oficiales llegaron a la casa de los Degree. La búsqueda de Asha había comenzado. La policía llegó a la casa de los Degree en cuestión de minutos. El sheriff del condado de Cleveland llegó poco después. Comenzaron a hacerles preguntas a los padres. ¿Había algún problema en casa? ¿Asha había estado actuando de manera extraña? ¿Tenía algún motivo para escapar? Harold e Iquilla estaban desconcertados. No había ningún problema. Asha era una niña feliz. Una niña obediente. Una niña que jamás haría algo así. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a notar algo importante. No había señales de entrada forzada en la casa. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Las ventanas estaban aseguradas. Asha tenía su propia llave de la casa, que guardaba en su mochila. Y su mochila no estaba. Asha se la había llevado. También faltaban algunas de sus pertenencias. Cuando Iquilla revisó la habitación de Asha más detalladamente, se dio cuenta de que faltaba ropa. Los jeans favoritos de Asha. Unos pantalones azules con una raya roja. Una camiseta blanca. Ropa que Asha había seleccionado y empacado. La conclusión era inevitable. Asha no había sido secuestrada de su cama. Asha se había ido voluntariamente.
Se había levantado, se había vestido, había empacado su mochila y había salido de la casa por su propia voluntad. ¿Pero por qué? ¿A dónde iba? ¿Con quién iba a encontrarse? La policía llamó a unidades caninas para rastrear el olor de Asha, pero los perros no pudieron encontrar ningún rastro. La tormenta de la noche anterior había sido brutal. Lluvia torrencial durante horas, vientos fuertes. Cualquier rastro de olor que Asha hubiera dejado había sido lavado por la lluvia. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Para las 7 de la mañana, la noticia de la desaparición de Asha se había extendido por todo el vecindario. Vecinos salieron a ayudar en la búsqueda. Familiares llegaron a la casa. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia. La pequeña Asha Degree, de 9 años, había desaparecido de su casa en Shelby. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía por qué se había ido. Y nadie imaginaba el misterio que estaba por desarrollarse. Esa misma tarde del 14 de febrero, la policía recibió información que cambiaría todo. 2 conductores de camión se presentaron de manera independiente. Ambos habían estado conduciendo por la autopista 18 de Carolina del Norte esa madrugada. Y ambos habían visto algo extraño. Una niña pequeña, caminando sola por el costado de la carretera, a las 4 de la mañana, en medio de la tormenta. El primer conductor dijo que vio a la niña caminando hacia el sur por la autopista 18. Eso significaba que caminaba en dirección contraria a la casa de los Degree, en dirección contraria a la escuela de Asha, en dirección hacia la ciudad de Shelby, pero por una ruta que no tenía ningún sentido para una niña de 9 años. El segundo conductor vio lo mismo. Una niña pequeña caminando por la carretera en medio de la lluvia. Este segundo conductor estaba tan preocupado que decidió dar la vuelta. Quería asegurarse de que la niña estuviera bien. Quería ofrecerle ayuda. Pero cuando se acercó, la niña reaccionó de una manera inesperada. Corrió. Corrió hacia el bosque al lado de la carretera y desapareció entre los árboles. El conductor, confundido, asumió que la niña simplemente le tenía miedo a los extraños. No la persiguió. Siguió su camino. No fue hasta más tarde, cuando vio las noticias sobre la niña desaparecida, que se dio cuenta de lo que había presenciado. Había visto a Asha Degree, y la había visto por última vez cuando ella corría hacia el bosque, hacia la oscuridad, hacia lo desconocido. La ubicación de estos avistamientos era crucial. La niña fue vista a aproximadamente 1,5 millas de su casa, casi 2 kilómetros, lo que significaba que Asha había caminado una distancia considerable antes de ser vista. En medio de la tormenta, en la oscuridad, sola. ¿A dónde iba? ¿Por qué huyó cuando alguien intentó ayudarla? ¿Estaba esperando a alguien? ¿Tenía miedo de que la descubrieran? Estas preguntas perseguirían a los investigadores durante los próximos 25 años. Al día siguiente de la desaparición, el 15 de febrero, llegó otro descubrimiento. Una mujer llamada Debbie Turner era dueña de un negocio de tapicería llamado Turner's Upholstery. Su propiedad estaba ubicada a lo largo de la autopista 18, cerca de donde los conductores habían visto a Asha corriendo hacia el bosque. Esa mañana, Debbie Turner encontró algo extraño cerca de la puerta de un cobertizo en su propiedad. Objetos pequeños, tirados en el suelo, cerca de las ruedas de un tractor. Al principio, no les dio importancia. No conectó los objetos con la niña desaparecida. Pero cuando los investigadores llegaron a la zona buscando pistas, Debbie recordó lo que había encontrado. Los objetos fueron identificados como pertenencias de Asha. Un lazo de cabello amarillo con forma de Mickey Mouse. Un lápiz blanco conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Un marcador verde. Y envolturas de dulces. Los dulces eran significativos.
eran del mismo tipo que Asha, y sus compañeras de equipo habían recibido después de su partido de básquetbol el sábado anterior. Parte de una celebración de San Valentín. Asha había guardado esos dulces, los había empacado, y aparentemente los había estado comiendo mientras caminaba por la carretera esa noche. También se encontró algo más en el cobertizo. Una fotografía pequeña, tamaño cartera, de una niña que los Degree no reconocieron. No era Asha, era otra niña. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué Asha tenía su fotografía? ¿Era una amiga? ¿Era alguien que la había atraído fuera de su casa? La fotografía sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del caso. Años después, un periódico local reportó que la foto era de una amiga de Asha, pero eso nunca fue confirmado oficialmente. Y el propósito de esa foto en la mochila de Asha sigue sin explicarse. Lo que sí quedó claro es que Asha había estado en ese cobertizo. O al menos, cerca de él. Quizás buscando refugio de la tormenta. Quizás escondiéndose del conductor que había intentado acercarse a ella. Pero los perros de búsqueda no encontraron ningún rastro de su olor en el cobertizo. No había huellas. No había señales de que alguien hubiera permanecido allí por mucho tiempo. Era como si los objetos hubieran aparecido de la nada. O como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. Durante los días siguientes, se desplegó una de las búsquedas más grandes en la historia del condado de Cleveland. Cientos de voluntarios, oficiales de múltiples departamentos de policía, agentes del FBI, agentes de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte, equipos de búsqueda y rescate, perros rastreadores, helicópteros, todos buscando a una niña de 9 años que parecía haberse desvanecido en el aire. Los equipos peinaron un área de 2 a 3 millas alrededor del lugar donde Asha había sido vista por última vez. Buscaron en bosques, en campos, en granjas abandonadas, en pozos, en casas vacías, en cualquier lugar donde una niña pequeña pudiera haberse refugiado o escondido. No encontraron nada, ni un rastro, ni una pista, ni un indicio de lo que había sucedido después de que Asha corrió hacia el bosque. Se distribuyeron carteles con la foto de Asha por todo el condado, por todo el estado, por todo el país. Su imagen apareció en programas de televisión nacionales. America's Most Wanted, el show de Montel Williams, el show de Oprah Winfrey. Millones de personas vieron el rostro de la pequeña Asha Degree, pero nadie la encontró. Una semana después de la desaparición, el 22 de febrero, el sheriff Dan Crawford dio una conferencia de prensa. Después de 9,000 horas hombre de búsqueda, 300 pistas investigadas, carteles distribuidos por toda la región, no tenían nada. Ninguna pista sustancial, ningún indicio real de lo que había sucedido. El sheriff pidió a los medios que mantuvieran la historia viva, que no dejaran que Asha fuera olvidada, porque alguien, en algún lugar, tenía que saber algo. Una niña de 9 años no puede desaparecer sin dejar rastro. Alguien tuvo que haberla visto. Alguien tuvo que haberla ayudado. O alguien tuvo que haberla lastimado. Los meses pasaron. La primavera llegó a Shelby. Luego el verano, el otoño, el invierno. Y luego otro año completo. Y Asha seguía sin aparecer. Para la familia Degree, cada día era una tortura. Cada mañana se despertaban con la esperanza de que ese sería el día en que encontrarían a su hija. Cada noche se iban a dormir con esa esperanza destrozada. Harold e Ikilla nunca se mudaron. Nunca cambiaron su número de teléfono. Querían que si Asha algún día intentaba volver a casa, si algún día intentaba llamar, pudiera encontrarlos. Pudiera comunicarse con ellos. Mantuvieron su habitación intacta, su ropa en el armario, sus juguetes en su lugar, esperando, siempre esperando. O'Brien, el hermano de Asha, creció cargando con el peso de esa noche.
Él había escuchado el chirrido de la cama de su hermana. Él había asumido que solo se estaba moviendo. Él no se había volteado a mirar. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera preguntado qué pasaba? ¿Podría haber cambiado algo? Esas preguntas lo atormentarían por el resto de su vida. Mientras tanto, la comunidad de Shelby no olvidó a Asha. La llamaban la dulzura de Shelby. Shelby's Sweetheart, en inglés. Porque había desaparecido el día de San Valentín. Porque era una niña dulce que todo el mundo amaba. Se instalaron vallas publicitarias con su foto a lo largo de la autopista 18, cerca del lugar donde fue vista por última vez. Un recordatorio constante de la niña que se había desvanecido. Un llamado silencioso para que alguien viniera con información. Pero nadie vino. Los meses se convirtieron en un año, y luego en un año y medio. Y entonces, finalmente, llegó un descubrimiento. 3 de agosto de 2001, 18 meses después de la desaparición de Asha. Un trabajador de construcción llamado Terry Fleming estaba excavando un camino de acceso para una casa nueva en el condado de Burke. Burke County estaba a unas 30 millas al norte de Shelby, a unos 42 kilómetros, en dirección opuesta a donde Asha había sido vista caminando. Mientras excavaba, Fleming encontró algo enterrado en la tierra, una bolsa de basura negra. Dentro de esa bolsa había otra bolsa de basura negra, y dentro de la segunda bolsa había una mochila de niña, con un nombre escrito en ella, Asha Degree, y un número de teléfono, el número de la familia Degree. Después de 18 meses de silencio, finalmente había aparecido evidencia física. La mochila de Asha había sido encontrada. Pero su ubicación solo generó más preguntas. ¿Cómo había llegado la mochila a Burke County? Estaba a 30 millas de donde Asha fue vista por última vez, y estaba en dirección norte. Pero Asha había sido vista caminando hacia el sur. Alguien había transportado esa mochila. Alguien la había envuelto cuidadosamente en 2 bolsas de basura. Alguien la había enterrado. ¿Por qué? ¿Qué estaban tratando de ocultar? La mochila fue enviada al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para análisis forense. Los resultados revelaron información perturbadora. Dentro de la mochila había varias cosas. Ropa que Asha había empacado. Pero también había 2 objetos que no le pertenecían. El primero era un libro. Un libro para niños del Dr. Seuss. Se llamaba McElligot's Pool. El libro contaba la historia de un niño que imagina todas las cosas maravillosas que podría pescar en un estanque que otros consideran inútil. Era un libro sobre sueños, sobre imaginación, sobre ver valor donde otros no lo ven. El libro había sido prestado de la biblioteca de la escuela primaria Falston, la misma escuela a la que asistía Asha. Pero según sus padres, el libro no era de ella. Asha no lo había sacado de la biblioteca. Entonces, ¿cómo llegó a su mochila? ¿Se lo había dado a alguien? ¿Lo había tomado sin permiso? ¿O alguien más lo había puesto en su mochila? El segundo objeto era aún más misterioso. Una camiseta. Una camiseta de concierto del grupo New Kids on the Block. New Kids on the Block era una boy band que había sido extremadamente popular en los años 80 y principios de los 90. Para el año 2000 ya no estaban en su apogeo, pero todavía tenían fans. La camiseta era de un concierto, era vieja, y definitivamente no pertenecía a Asha. Sus padres confirmaron que nunca la habían visto. Asha no era fan de New Kids on the Block. No tenía ninguna razón para tener esa camiseta. ¿De dónde había salido? ¿De quién era? ¿Por qué estaba en la mochila de una niña de 9 años que había desaparecido? Estas preguntas se convertirían en el centro de la investigación, y tomaría más de 2 décadas encontrar las respuestas. Con el descubrimiento de la mochila, la policía confirmó oficialmente lo que muchos temían.
Asha Degree probablemente había sido víctima de un crimen. Alguien la había tomado. Alguien había ocultado sus pertenencias. Alguien sabía lo que le había sucedido. ¿Pero quién? ¿Y por qué Asha había salido de su casa esa noche en primer lugar? A lo largo de los años, surgieron varias teorías. La primera teoría era que Asha había sido víctima de un depredador oportunista. Según esta teoría, Asha había salido de su casa por alguna razón desconocida. Quizás estaba molesta por haber perdido el partido de básquetbol. Quizás había tenido una pesadilla. Quizás simplemente quería aventura. Y mientras caminaba por la carretera, un depredador la vio, la recogió y la hizo desaparecer. Esta teoría explicaba por qué Asha corrió cuando el conductor intentó acercarse. Quizás ya había sido abordada por alguien. Quizás tenía miedo de todos los extraños, pero no explicaba por qué había salido de su casa en primer lugar. La segunda teoría era que Asha había sido atraída fuera de su casa. Según esta teoría, alguien había estado preparando a Asha. Grooming, como se le llama en inglés. Alguien había ganado su confianza. Alguien le había prometido algo. Quizás un regalo. Quizás una aventura. Quizás algo relacionado con la misteriosa fotografía de la niña que se encontró en el cobertizo. Esta persona había convencido a Asha de salir de su casa esa noche específica. La había citado en algún lugar. Y Asha, confiando en esta persona, había obedecido. Esta teoría explicaba por qué Asha había empacado su mochila con anticipación. ¿Por qué había llevado ropa extra? ¿Por qué parecía tener un destino en mente? Pero presentaba un problema. Los padres de Asha eran extremadamente protectores. No tenían computadora. Controlaban con quién hablaban sus hijos. ¿Cuándo y cómo habría tenido oportunidad un depredador de establecer una relación con Asha? La tercera teoría involucraba a alguien conocido. Según esta teoría, Asha conocía a la persona que la atrajo fuera de su casa. Quizás era un vecino. Quizás era alguien de la iglesia. Quizás era alguien de la escuela. Alguien en quien ella confiaba. Alguien que no le causaba miedo. Esta teoría explicaba por qué Asha había salido voluntariamente. Por qué no había dejado una nota, ni había parecido preocupada. Pensaba que estaba yendo a encontrarse con alguien seguro, alguien de confianza. Y esa confianza fue traicionada de la manera más horrible. La cuarta teoría era la más perturbadora de todas. Según esta teoría, Asha no estaba yendo hacia algo, estaba huyendo de algo. Quizás algo había sucedido en su casa que la hizo sentir que tenía que escapar. Quizás alguien la estaba lastimando. Quizás tenía un secreto que la atormentaba. Pero esta teoría fue descartada casi inmediatamente. No había ninguna evidencia de abuso en la familia Degree. Los padres cooperaron completamente con la investigación. Pasaron pruebas de polígrafo. Los vecinos, amigos y familiares confirmaron que era una familia amorosa y estable. No había ningún indicio de que Asha estuviera huyendo de su hogar, lo que dejaba a los investigadores con más preguntas que respuestas. Una niña tímida, temerosa de la oscuridad y las tormentas, no sale de su casa a las 3 de la madrugada en medio de un temporal sin una razón muy poderosa. ¿Cuál era esa razón? Durante 23 años, nadie lo supo. Los años pasaron. El caso de Asha Degree se enfrió. No desapareció completamente. Nunca fue olvidado. Pero las pistas se agotaron. Los testigos no aparecieron. Y la verdad permaneció oculta. La familia Degree siguió adelante lo mejor que pudo. Pero nunca dejaron de buscar. Nunca dejaron de esperar. En 2005, la imagen de Asha fue colocada en vehículos de trabajo de 2 empresas de Carolina del Norte. ServPro, una compañía de restauración, y Republic GDS, una compañía de recolección de basura. Los vehículos recorrían las calles del estado.
llevando el rostro de Asha a miles de personas cada día, esperando que alguien, en algún lugar, reconociera algo. En 2008, los Degree establecieron una beca en nombre de Asha. Cada año, un estudiante local merecedor recibe apoyo financiero. Es una manera de mantener vivo el legado de Asha, de convertir la tragedia en algo positivo. También comenzaron a organizar una caminata anual. La caminata comienza en su casa en Oak Crest Drive y termina en la valla publicitaria de Asha sobre la autopista 18, cerca del lugar donde fue vista por última vez. Familiares, amigos y miembros de la comunidad caminan juntos, recordando a la niña que desapareció, pidiendo justicia, pidiendo respuestas. Originalmente, la caminata se realizaba el 14 de febrero, el día de San Valentín, el aniversario de la desaparición. Pero Harold e Iquilla decidieron cambiarla a una fecha anterior. No querían que el día de San Valentín fuera un día de tristeza para todos los participantes. Ya era suficientemente difícil para ellos. En 2015 llegó un desarrollo inesperado. Un testigo se presentó con nueva información. Dijo que la noche de la desaparición de Asha había visto a una niña subirse a un auto verde oscuro, un modelo de los años 70, posiblemente un Lincoln Continental Mark IV o un Ford Thunderbird. El auto tenía óxido alrededor de las ruedas. Era un vehículo distintivo. El tipo de auto que alguien recordaría. En 2016, el FBI publicó imágenes de los modelos de autos que buscaban. Pidieron al público que informara si conocían a alguien que tuviera un vehículo similar en el año 2000. Fue una pista prometedora. Finalmente, después de más de 15 años, había una descripción concreta del vehículo que posiblemente se había llevado a Asha. Pero pasaron más años, y el dueño del auto seguía sin ser identificado. En 2017, el FBI envió a su equipo especializado en secuestros de niños, llamado CARD, por sus siglas en inglés, Child Abduction Rapid Deployment. El equipo pasó 10 días en el condado de Cleveland, revisando evidencia, entrevistando testigos, buscando patrones. Desde entonces, los agentes locales y los investigadores del FBI se reunían varias veces al mes para revisar el caso. Realizaron aproximadamente 300 entrevistas adicionales. El caso no estaba frío, estaba muy activo, pero todavía no tenían las respuestas que necesitaban. En 2018, la policía del condado de Cleveland hizo un llamado público. Pidieron información sobre los 2 objetos misteriosos encontrados en la mochila de Asha: el libro del Dr. Seuss, McElligot's Pool, y la camiseta de New Kids on the Block. Si alguien había tenido esos objetos, si alguien recordaba haberlos perdido, si alguien sabía de dónde habían venido, por favor, que se comunicaran. Porque esos objetos podían ser la clave para resolver el caso. Pero una vez más, nadie vino con información definitiva. 14 de febrero de 2020. 20 años desde que Asha desapareció. Para el aniversario, el FBI publicó una nueva fotografía progresada de edad. Mostraba cómo podría verse Asha ahora, a los 29 años. Una mujer joven, con los rasgos de la niña que había desaparecido 2 décadas antes. Si estaba viva, así es como se vería. Si alguien la había visto, así es como la reconocerían. Iquilla Degree dio una entrevista ese día. Sus palabras fueron desgarradoras. Dijo que todavía creía que su hija estaba viva, que no creía que estuviera muerta, que alguien sabía algo, que una niña de 9 años no puede desaparecer en el aire sin que alguien sepa lo que pasó. Rogó a quien tuviera información que se presentara. Dijo que su oración cada noche era que Dios tocara el corazón de esa persona, que les diera el valor de confesar, porque tenía que ser un peso para ellos. Cargar con ese secreto durante 20 años. Saber lo que le había pasado a una niña.
y no decir nada. Y Killa estaba sentada junto a Harold. Sostenía un álbum de fotos lleno de imágenes de Asha, fotos de su infancia, fotos de sus concursos de básquetbol, fotos de momentos familiares, todo lo que quedaba de una vida interrumpida. Dijo que esperaba y rezaba que Asha hubiera tenido una vida medianamente decente, aunque ellos no la hubieran podido criar, aunque se hubieran perdido todo, sus cumpleaños, su graduación, su primer amor, todo. Pero no importaba. Si Asha entrara por la puerta en ese momento, nada de eso importaría. Solo quería volver a verla. Esas palabras resonaron en los corazones de millones de personas que habían seguido el caso. Una madre que nunca perdió la esperanza. Después de 20 años, después de 2 décadas de silencio, todavía esperando a que su hija volviera a casa. Septiembre de 2024. 24 años después de la desaparición. Algo cambió. Agentes del FBI. Agentes de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte. Detectives del condado de Cleveland. Todos convergieron en una propiedad en Shelby, en la calle Cherryville Road, a menos de 4 millas de donde Asha fue vista por última vez. A unos 6 kilómetros. Ejecutaron órdenes de búsqueda. Trajeron perros, vehículos todoterreno, equipo especializado, y se llevaron algo que captó la atención de todos. Un auto verde, un AMC Rambler de 1964. Un vehículo que tenía características muy similares a los autos que el FBI había estado buscando desde 2016. Las órdenes de búsqueda fueron selladas inicialmente, pero cuando finalmente se hicieron públicas, revelaron información explosiva. Por primera vez en 24 años, los investigadores nombraron sospechosos. Una familia. Los Dedmon. Roy Lee Dedmon, su esposa, Connie Elliott Dedmon, y sus 3 hijas, Annalie Victoria Dedmon Ramírez, Sarah Gwen Dedmon Capel y Lizzie Grace Dedmon Foster. Las 3 hijas habían sido adolescentes cuando Asha desapareció. Annalie tenía 13 años, Sarah tenía 15, Lizzie tenía 16. Pero eso no era todo. Las órdenes de búsqueda revelaron algo aún más importante. ADN. Evidencia de ADN que conectaba a la familia Dedmon con la mochila de Asha. Específicamente, 2 de los objetos encontrados en la mochila habían dado resultados positivos de ADN. Uno de los perfiles de ADN coincidía con Annalie Dedmon Ramírez. Una muestra de cabello encontrada en la camiseta interior de Asha parecía coincidir genéticamente con Annalie. El otro perfil de ADN pertenecía a un hombre llamado Russell Bradley Underhill. Underhill no era miembro de la familia Dedmon, pero tenía una conexión con ellos. Había vivido en al menos 2 propiedades operadas por los Dedmon alrededor del tiempo en que Asha desapareció. Hay un detalle crucial sobre Underhill. Murió en 2004. Si él estaba involucrado en la desaparición de Asha, se llevó sus secretos a la tumba. Las órdenes de búsqueda también revelaron otra conexión perturbadora. Los Dedmon operaban un hogar de ancianos. Una de sus hijas, Lizzie, era enviada regularmente a transportar pacientes al Hospital Broughton en Morganton, el mismo condado de Burke donde la mochila de Asha fue encontrada. Y la ruta más lógica para llegar a ese hospital era la autopista 18. La misma autopista donde Asha fue vista caminando. La misma autopista donde su mochila fue enterrada 30 millas más adelante. Todo estaba conectado. Finalmente, después de casi un cuarto de siglo, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las órdenes de búsqueda de septiembre de 2024 contenían una declaración que los investigadores habían evitado hacer durante 24 años. Por primera vez, oficialmente, declararon que creían que Asha Degree era víctima de homicidio y que su cuerpo había sido ocultado, no escondido accidentalmente.
ocultado deliberadamente, por alguien que sabía lo que estaba haciendo, por alguien que había guardado el secreto durante casi un cuarto de siglo. Los investigadores también declararon que debido a las edades de las hijas de Edmond en el año 2000, siendo todas menores de 18 años, creían que se habría necesitado asistencia de adultos para llevar a cabo o ocultar el crimen. En otras palabras, si las hijas de Edmond estuvieron involucradas, sus padres tuvieron que haber ayudado. Roy y Connie Dedmon, los adultos de la familia, los que tenían los vehículos, los que tenían las propiedades, los que tenían los recursos para ocultar evidencia durante más de 2 décadas. La búsqueda de septiembre de 2024 no encontró restos humanos. El cuerpo de Asha no fue recuperado, pero sí se encontraron múltiples objetos de interés. El auto verde, diarios, cámaras, rollos de película, bolsas de basura negras, un diente humano en una bolsa Ziploc, ropa de niños, computadoras y laptops. Todos estos objetos fueron confiscados para análisis. El abogado de Roy Dedmon, David Teddy, dio una conferencia de prensa. Dijo que su cliente y su familia habían negado cualquier conocimiento de lo que le había pasado a Asha. Dijo que la conexión entre los Dedmon y el caso era tenue. Pero también dijo algo intrigante. Dijo que creía que la investigación revelaría que una persona que ya no estaba viva estaba conectada a las circunstancias de la desaparición de Asha. Esa persona era Russell Underhill, el hombre cuyo ADN se encontró en la mochila de Asha, el hombre que había muerto en 2004. ¿Estaba el abogado sugiriendo que Underhill era el verdadero culpable? ¿Que la familia Dedmon era inocente? ¿O que Underhill era solo parte de una conspiración más grande? Poco después de las búsquedas de septiembre de 2024, un hombre se presentó ante los investigadores. Tenía información que había guardado durante años. Dijo que en sus 20s, a mediados de los años 2000, solía frecuentar bares y fiestas con las hermanas Dedmon, Lizzie, Sarah y Anna Lee. Una noche, estaba en una fiesta con Lizzie y Sarah. Lizzie estaba extremadamente intoxicada, llorando, sollozando. Y entonces dijo algo que él nunca olvidó. Lizzie dijo: «Yo maté a Asha Degree». El hombre quedó en shock. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sarah intervino. Se acercó a su hermana, la agarró de la cabeza y le dijo que se callara, usando una palabra muy fuerte. El hombre dijo que el comportamiento de Sarah lo desconcertó. Normalmente, Sarah era calmada, amable, pero en ese momento se había vuelto severa, enojada, como si estuviera tratando de silenciar a su hermana antes de que dijera demasiado. El hombre guardó ese recuerdo durante años. No sabía qué hacer con él. No estaba seguro de si Lizzie estaba diciendo la verdad o simplemente hablando tonterías de borracha. Pero cuando vio las noticias sobre las búsquedas en las propiedades de los Dedmon en 2024, supo que tenía que hablar. Se presentó ante los investigadores el 18 de septiembre de 2024. Les contó todo lo que recordaba. Los investigadores le hicieron una prueba de polígrafo. Pasó. Según los documentos judiciales, el hombre estaba siendo veraz. No estaba inventando la historia. Realmente había escuchado a Lizzie Dedmon decir que había matado a Asha Degree. Después de las búsquedas de septiembre, los investigadores obtuvieron órdenes judiciales para acceder a los teléfonos de los miembros de la familia Dedmon. Lo que encontraron fue revelador. Mensajes de texto entre las hermanas. Mensajes de pánico. Mensajes que sugerían que tenían algo que ocultar. Cuando las búsquedas comenzaron, Sarah envió un mensaje a Lizzie. Dijo: «Esto es una pesadilla». Dijo: «Estoy temblando y no puedo caminar». Dijo: «Papá probablemente va a ser un gran sospechoso». Lizzie respondió con su propia preocupación. Dijo: «Estoy muy preocupada».
muy, muy preocupada. Es una pesadilla que solo va a empeorar. No veo nada bueno sucediendo pronto, y soy optimista. Más tarde, Lizzie envió otro mensaje a su exesposo. Dijo: «No hay manera de que esto vaya a estar bien». Anna Lee, la hermana menor, también intervino. Le dijo a Lizzie: «No necesitas estar hablando con nadie. Estoy en la oficina del abogado ahora». Le advirtió que no hablara con los investigadores sin un abogado presente. Pero quizás el mensaje más incriminatorio vino de la propia Lizzie. El 12 de septiembre de 2024 envió un mensaje a Sarah. Dijo que había hablado con el abogado de la familia y escribió: «La teoría es que yo lo hice. Accidente. Lo encubrí». Esa frase quedó grabada en los documentos judiciales. La teoría es que yo lo hice. Accidente. Lo encubrí. ¿Estaba Lizzie confesando? ¿O simplemente estaba repitiendo lo que los investigadores creían? Los mensajes también revelaron discusiones sobre la camiseta de New Kids on the Block. Sarah escribió: «Ellos piensan que es nuestra camiseta. No es su camiseta». Sarah escribió: «Su mamá dijo que no era de ella». Sarah escribió: «No recuerdo esa camiseta, pero tengo miedo». ¿Era la camiseta de una de las hermanas Dedmon? ¿Cómo había llegado a la mochila de Asha? ¿Y por qué Sarah decía que no la recordaba? En febrero de 2025, los investigadores se acercaron nuevamente a Lizzie Foster. Le pidieron que tomara una prueba de polígrafo. Después de algunas dudas, Lizzie aceptó. Los resultados fueron reveladores. Cuando le preguntaron si estaba ocultando información sobre el caso, los resultados indicaron que estaba siendo evasiva. En otras palabras, el polígrafo sugería que estaba mintiendo, que sabía más de lo que estaba diciendo. Durante la entrevista que siguió a la prueba, Lizzie hizo una declaración interesante. Dijo: «Si mi papá lo hizo, él lo hizo. Pero yo no tuve nada que ver». ¿Estaba tratando de culpar a su padre? ¿O estaba diciendo la verdad? Inmediatamente después de la entrevista del 10 de febrero, Lizzie llamó a su exesposo. Hablaron durante más de 45 minutos. Los investigadores notaron que el exesposo había sido poco cooperativo con la investigación. ¿Qué sabía él? ¿Qué le había contado Lizzie a lo largo de los años? En los días siguientes se ejecutaron más órdenes de búsqueda. Se confiscaron los teléfonos de Lizzie, Sarah y Roy Dedmon. Los investigadores creen que hay suficiente evidencia para presentar cargos de obstrucción de la justicia contra Roy Dedmon, Lizzie Foster y Sarah Capel. Pero hasta ahora, nadie ha sido arrestado. Nadie ha sido formalmente acusado del asesinato de Asha Degree. El caso sigue abierto. La investigación continúa, y la verdad completa todavía está por revelarse. Después de 25 años de investigación, ¿qué sabemos? ¿Qué teoría tiene más sentido? Tratemos de reconstruir lo que pudo haber sucedido esa noche. Asha Degree se fue a dormir alrededor de las 8 de la noche del 13 de febrero del 2000. En algún momento después de las 2:30 de la madrugada, se levantó, se vistió, empacó su mochila con ropa y objetos personales y salió de la casa. La pregunta clave es ¿por qué? Una posibilidad es que alguien la había estado preparando. Alguien había establecido una relación con ella. Alguien le había prometido algo. Quizás la había convencido de que se encontrarían esa noche. Quizás le dijo que sería una sorpresa para sus padres. Su aniversario de bodas era el 14 de febrero. Quizás alguien usó eso como excusa. Ven conmigo, vamos a preparar algo especial para mamá y papá. Asha, confiando en esa persona, obedeció. Salió de la casa. Caminó por la autopista 18. Se dirigía hacia algún punto de encuentro acordado. Cuando el conductor del camión intentó acercarse a ella, corrió. No porque le tuviera miedo a él específicamente, sino porque no quería que nadie la detuviera. No quería ser descubierta antes de llegar a su destino.
En algún momento, fue recogida por un vehículo. Quizás el auto verde que los testigos describieron. Quizás el AMC Rambler de 1964, que fue confiscado de la propiedad de los Dedmon. Y entonces algo salió mal, terriblemente mal. Si la confesión de Lizzie en la fiesta es verdadera, si ella realmente dijo «yo maté a Asha Degree», entonces quizás hubo un accidente. Quizás las cosas se salieron de control. Quizás no tenían la intención de lastimarla, pero lo hicieron. Y entonces tuvieron que encubrirlo. Los padres de Edmond, Roy y Connie habrían entrado en acción. Habrían ayudado a ocultar el cuerpo. Habrían enterrado la mochila en Burke County, a lo largo de la ruta que Lizzie recorría para transportar pacientes al hospital. Habrían mantenido el secreto durante 25 años, enseñándoles a sus hijas a nunca hablar de ello, a nunca confesar, a llevar ese peso hasta la tumba. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz. El alcohol baja las inhibiciones. La culpa se acumula con el tiempo. Y eventualmente, alguien habla. Alguien dice algo que no debería. Y todo el castillo de naipes comienza a derrumbarse. A pesar de todos los avances en el caso, hay una familia que sigue esperando respuestas. Harold e Iquilla Degree. Después de 25 años, siguen viviendo en la misma casa. Siguen teniendo el mismo número de teléfono. Siguen esperando a que su hija vuelva a casa. Iquilla ha dicho en múltiples entrevistas que todavía cree que Asha está viva. Hasta que alguien le demuestre lo contrario, se niega a perder la esperanza. Es lo único que le queda. La esperanza de que en algún lugar su hija siga respirando, siga viviendo, siga recordándola. O'Brien, el hermano de Asha, ahora es un hombre adulto. Tiene su propia familia, su propia hija. Le puso Asha como segundo nombre, en honor a la hermana que perdió. O'Brien ha dicho que ver crecer a su hija es como ver a Asha crecer, que su hija tiene los mismos gestos, las mismas maneras. Es reconfortante y desgarrador al mismo tiempo. La comunidad de Shelby tampoco ha olvidado. Las vallas publicitarias con el rostro de Asha siguen en pie. La caminata anual sigue realizándose. La recompensa por información sigue aumentando. En 2025, la recompensa alcanzó los $100,000. 75,000 del condado de Cleveland. 25,000 del gobernador de Carolina del Norte. $100,000 por información que lleve al arresto y condena de los responsables de la desaparición de Asha Degree. El sheriff Alan Norman ha prometido que no descansarán hasta encontrar a Asha, hasta llevar a los responsables ante la justicia, hasta darle a la familia Degree las respuestas que han esperado durante un cuarto de siglo. A pesar de los avances recientes, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo conocieron los Dedmon a Asha? ¿Cuál era la conexión entre una familia de Shelby y una niña de 9 años? ¿Cómo la convencieron de salir de su casa esa noche? ¿Cuál fue la promesa que la hizo caminar bajo la lluvia torrencial? ¿Qué papel jugó Russell Underhill? ¿Era él el depredador principal? ¿O era simplemente un cómplice? ¿Por qué Asha tenía la camiseta de New Kids on the Block? ¿De quién era originalmente? ¿Y cómo llegó a su mochila? ¿Qué pasó con el libro del Dr. Seuss? ¿Se lo dio a alguien como parte del proceso de preparación? ¿O Asha simplemente lo tomó de la biblioteca sin querer? Y la pregunta más importante de todas: ¿dónde está el cuerpo de Asha? Los investigadores creen que fue asesinada. Creen que su cuerpo fue ocultado. Pero después de 25 años, nadie sabe dónde. ¿Está enterrada en alguna propiedad de los Dedmon? ¿Fue arrojada en algún lugar remoto? ¿O fue destruida de alguna manera que hace imposible encontrarla? Hasta que el cuerpo de Asha sea recuperado, la familia Degree no tendrá un cierre completo. No tendrán un lugar donde llorar a su hija. No tendrán la certeza absoluta de lo que le sucedió.
Solo tendrán preguntas, y esperanza, y dolor. Asha Yaquilla Degree tenía 9 años cuando desapareció. Si estuviera viva hoy, tendría 35 años. Sería una mujer adulta. Quizás tendría su propia familia, sus propios hijos, su propia vida. Pero esa vida le fue arrebatada. En una noche de tormenta, en una carretera oscura, por razones que todavía no entendemos completamente. Asha era una niña tímida, que le tenía miedo a la oscuridad, que le tenía miedo a las tormentas, que le tenía miedo a los extraños. Y sin embargo, salió de su casa a las 3 de la madrugada, en medio de la peor tormenta del año, para caminar sola por una carretera, para encontrarse con alguien, o para ir a algún lugar. Alguien la convenció de hacer eso. Alguien explotó su confianza. Alguien la traicionó de la manera más cruel imaginable. Y ese alguien ha vivido con ese secreto durante 25 años. Pero los secretos no duran para siempre. La verdad tiene una manera de salir a la luz. Y ahora, finalmente, después de un cuarto de siglo, la verdad está comenzando a emerger. Hay sospechosos nombrados. Hay evidencia de ADN. Hay confesiones borrachas en fiestas. Hay mensajes de texto incriminatorios. Hay una familia que claramente sabe más de lo que está diciendo. Y hay investigadores que no van a descansar hasta que obtengan justicia. Para Asha, para su familia, para la comunidad de Shelby, para todos los que han seguido este caso durante 25 años. Asha Degree fue llamada la dulzura de Shelby, porque desapareció el día de San Valentín, porque era una niña dulce y amable, porque su pérdida rompió el corazón de toda una comunidad. Y aunque han pasado 25 años, ese corazón sigue roto. Sigue esperando respuestas. Sigue esperando justicia. Sigue esperando a que Asha finalmente pueda descansar en paz. Si tienes información sobre la desaparición de Asha Degree, por favor comunícate con la oficina del sheriff del condado de Cleveland al 704-484-4822 o con la oficina del FBI en Charlotte al 704-672-6100. Cualquier información, por pequeña que parezca, podría ser la pieza que falta del rompecabezas. Podría ser lo que finalmente traiga a Asha a casa. Podría ser lo que finalmente le dé paz a una familia que ha esperado demasiado tiempo. 25 años es mucho tiempo. Pero nunca es demasiado tarde para la verdad. Nunca es demasiado tarde para la justicia. Nunca es demasiado tarde para traer a Asha Degree de vuelta a casa.